nuestro canal, que ya estamos contentos, que es el segundo video que estamos haciendo. Muy bienvenidos, qué lindo estar con ustedes. Y vamos allá. Tenemos la primera pregunta para ustedes. Si la Biblia me pide que desconfíe de mí mismo, ¿cómo puedo tener una autoestima sana? Y hay un versículo, ¿no?, que dice que engañoso es el corazón. Y la Biblia muchas veces nos aconseja de desconfiar de nuestro corazón, aunque el mundo nos diga seguir tu corazón, que eso es lo mejor y todo lo que ya sabemos, pero la Biblia nos dice de desconfiar del corazón. Pero a la vez, también creo que el mundo nos habla mucho de la idea de confiar en uno mismo para poder... Ahí me viene a la mente una canción que dice creo en mí, como creo en mí. Que uno puede hacer las cosas, que Sí. hazlo, que tú puedes, y capaz que con buenas intenciones, pero en el ámbito cristiano puede tener un impacto quizás no deseado, depende de la persona que lo escuche, porque si uno piensa que es solo de uno y no da las gracias a Dios por los logros buenos que uno tiene, ahí se puede perder el equilibrio. Sí, yo creo que la clave es desconfiar de uno mismo, pero a la vez que uno está desconfiando de uno mismo, como decía la lección, confiar en Dios. Entonces, si yo tengo ese equilibrio que voy desconfío de mí mismo, pero confío en Dios, ahí sí puedo pensar Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí puedo pensar, poder lograr tener una autoestima sana, que no sea como, bueno, soy el mejor del mundo, tampoco que sea que soy el peor pecador de todos y no merezco la gracia, sino que sea el punto de equilibrio justo, que es lo que Dios nos presenta en la Biblia. Exactamente, y si uno confía en Dios, como decía Filipenses 4:13, uno puede tener una autoestima pensando en Dios y viendo la visión bíblica. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice: mis queridos hijos o hijitos míos. Dios se muestra en varios pasajes de la Biblia como un padre. Y si uno piensa entonces que uno es un hijo, una hija de Dios, cambia mucho la vida de uno si uno lo lleva en el corazón eso. Y bueno, soy amado, soy un hijo de Dios. Vos sos amado, sos amada, Dios te ama, sos importante para Dios. Entonces, si yo confío en Dios, Él me dice el valor que yo tengo, y aprendo en la Biblia que tengo valor porque Dios me creó, porque Dios murió por mí, que Dios me llama su hijo. Entonces vos sos muy amado, muy amada por Dios. Entonces el amor inspira que haya el amor en Dios, el amor que Dios nos regala, nos ayuda a tener una buena autoestima, una autoestima saludable. Sí. Y por eso, cuando uno entiende, ¿no?, que Dios quiere siempre lo mejor, que Dios nos cree y nos busca nuestra felicidad, entonces entendemos que Él sabe mejor que las cosas que nosotros, ¿no? Entonces empezamos a confiar más en Dios que nosotros, a confiar más en Dios que cada uno en uno mismo, ¿no? Por ejemplo, como mencionábamos la semana pasada, Éxodo 20:8-11, que habla del sábado, de acuérdate del día de reposo. Por algo lo dice la Biblia, por algo lo dice Dios. Nuestro Dios es el que nos está pidiendo en Éxodo 20 y en otros pasajes de la Biblia a ese día dedicarlo especialmente para buscarlo a Él de corazón, para alabarlo. Es un día especial y bueno, eso es un ejemplo de confiar más en Dios que en uno mismo, ¿verdad? Totalmente, confiar en lo que está escrito en su palabra. Uh-huh. La segunda pregunta, vamos a la segunda. Vamos, ¿qué dice? Bueno, esto es un ejemplo. Si estás soltero, bueno, no sé si estás soltero primero, pero imagínate si no estás soltero, que no estás. Puede haber solteros, solteras, o solteros, casados, solteras, bueno, casados, sí. Viudos, por ser algo, novios, amigos especiales. Sin definir, situación complicada. Complicados. Bueno, para los que están ahí, que todavía no tienen pareja, imagínate que estás soltero o soltera y de repente llegan tus amigos de la iglesia
y te empiezan a hablar de un chico o una chica, ¿no? Te empiezan a hablar de esa persona que es de otro distrito, capaz que está un poco lejos de otra ciudad, pero te empiezan a decir que esa persona es un súper adorador, que predica muy bien, que es muy amable, que hace actividades voluntarias con niños y es muy solidario, que es muy espiritual, que es un joven líder de la iglesia. Te empiezan a hablar re bien de esa persona y te dicen que esa persona quiere tu número de teléfono, porque te quiere conocer. Y te preguntan si le puedes dar el número. Y vos decís que sí. Y entonces tus amigos se lo pasan a esta persona y al minuto que se lo pasan te llega un mensaje que dice: ¿te querés casar conmigo? ¿Qué harías? Yo no. Yo no me casaría. ¿Y por qué? Y porque no le conozco. Sí, yo también, yo tampoco. No me casaría porque primero me daría miedo. O sea, como que si no me conoce de nada me va a pedir que se case conmigo. Como un poco de miedo capaz me daría. Pero sí, no lo haría porque no conozco a esa persona. Si vos, por ejemplo, me hubieras dicho que me quería casar con vos, pero el primer día que nos conocimos, muy difícil que te hubiera dicho sí. No sabemos. No sabes. Bueno, pero el punto es que ¿por qué dirías vos que no? Porque yo suponemos, ¿no? que decís que no. ¿Por qué dirías que no? Capaz que el mismo punto, porque no conoces a la persona. Y cuando hablamos de Dios... O podemos pensar lo que están en una relación también y por qué dijeron que sí. Oh, ok. Capaz en la inversa, porque ya venía quizás una amistad, un conocimiento y bueno, se jugaron y aceptaron, o capaz que estaban ahí esperando, che, ¿cuándo me va a decir que no me dice? O capaz alguno ya le dijo y bueno, porque había algún conocimiento previo. Sí. En Salmos 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Nosotros como cristianos o como jóvenes podemos escuchar mucho en predicaciones, en líderes de jóvenes, en otras personas, amigos que nos hablen de Dios y leerlo en la Biblia un montón de veces que dice Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es tierno, Dios de los imposibles, Dios de milagros. Podemos escuchar un montón de veces eso, pero si nosotros no lo probamos en nuestra vida, si no lo conocemos nosotros personalmente, todo eso carece de sentido. Totalmente. Por eso es tan importante que probemos y que conozcamos a Dios de todo corazón personalmente. Totalmente. Así por ahí como no nos dejaríamos llevar capaz por comentarios para algo tan importante como esta ilustración de formar una familia, por lo que te dicen otras personas que seguramente te gustaría conocer más si no estás casado o casado, seguramente te gustaría conocer más a la persona por vos mismo. Y sabes, acá también con Mica te podemos hablar muchas cosas de Dios, muchos pastores en YouTube, en iglesias, te pueden hablar un montón. Pero este versículo que Mica mencionó recién dice: prueben y vean que el Señor es bueno. No dice, deja que tu líder religioso te muestre que Dios es bueno. No dice, deja que te muestren solo por internet. No dice, prueben y vean. Dios quiere que probemos y veamos, y cuando vemos a lo largo de la Biblia notamos a un Dios que es muy personal, muy cercano. Así que esa es una invitación para que cada uno probemos a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos tiene tanto amor que dio su vida por nosotros, a ese Dios que nos considera como hijos, hijas amados. Dios quiere mostrarnos que es bueno una relación personal, cercana, Dios quiere tener. Amén. Te animamos a que busque a Dios y vea de forma personal. Cada día, esta semana, intentá
si no lo haces, y si lo haces, fortalecer la oración, la lectura de la Biblia o escuchar la Biblia de forma personal es algo maravilloso. Sí, se relaciona con la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿ya dijiste la frase no sé qué hacer con mi vida? ¿Ya la dijiste, Damián? No me acuerdo, pero me viene la imagen así como un laberinto. Me acuerdo cuando tenía 9 años estaba en cuarto grado en la escuela y fuimos a un viaje del grado a otra ciudad y fuimos a un laberinto que era de arbusto, un laberinto natural. Y para chiquitos 9 años era todo muy grande y nos perdíamos y no encontrábamos la salida y tardábamos un montón, pero a la vez estaba muy lindo, era como un juego. O la mayoría creo que disfrutamos un montón. Pero a veces puede ser eso en la vida, ¿no? Es como un laberinto que hay tantas opciones y que puede pasar esto, que podamos no saber qué hacer con la vida, por ahí alguna situación específica, ¿no? Sí, en la pandemia, la pandemia que empezó en el 2020, en un momento nos quedamos... El 19. No, 2020, porque fue COVID-19 de diciembre, pero fue en el 2020. Arrancó en diciembre y se pasó, bueno, y sí, siguió el 2020. Bueno, tienes razón. Pero la pandemia que llegó a Argentina en el 2020, en un momento nos quedamos sin trabajo y fue difícil. Yo supongo que también gente que nos está viendo pasó por situaciones difíciles en la pandemia, quizás financieras o de amigos, de estudio, de amor quizás, o cosas de familia también, personas que ya no están. Y recuerdo un día levantarme y abrir la Biblia para hablar con Dios y decirle esta frase: no sé qué hacer con mi vida, porque realmente no sabía qué hacer con mi vida, porque no tenía como decir, bueno, la semana que viene va a pasar esto, el mes que viene esto otro, dentro de 6 meses puedo planificar, el año que viene. No teníamos esa visión de futuro, ¿no? Y entendí que en ese momento, luego de leer la Biblia, de que era una oportunidad en realidad, porque y si a vos te está pasando eso y ahora sentís que no sabes qué hacer con tu vida, podés pensar que es una oportunidad porque no sabes qué hacer y le puedes preguntar a Dios, que Dios sí sabe qué hacer con tu vida. Dios sí sabe cómo salir de ese laberinto, sabe qué es lo que va a venir después, conoce absolutamente todo. Entonces, qué mejor oportunidad que preguntarle a Dios cuando no sabemos qué hacer. Sí. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice que en Él, refiriéndose a Dios, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Dios están todos los tesoros, sabiduría y conocimiento. Si nos falta sabiduría, nos falta conocimiento, podemos ir a Dios. Y varias veces pasamos situaciones que no sabíamos el futuro, no teníamos esa sabiduría, ese conocimiento para ver el futuro. Capaz también te pase a vos, y nosotros nos pasó momentos que no sabíamos qué trabajo iba a seguir, en qué ciudad íbamos a estar, varias cosas que no sabíamos, pero mirando para atrás y podemos ver para atrás y el presente, podemos ver que en momentos Dios, quizás si nos da todo servido, quizás no se ejercitaría la fe como puede ser cuando no está todo servido. Y todo es por algo, y también en la Biblia promete que Dios no nos va a dar una prueba mayor de la que podamos soportar. Así que sea cual fuera tu situación, si estás en un momento difícil, clama a Dios, que en Dios están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y Él conoce lo que estás pasando y te puede ayudar en la situación que estás pasando, y Él sabe la mejor solución para lo que estás pasando, y tiene un montón de soluciones que ni imaginamos. Más de 1000 soluciones al mismo problema. Pregunta número 4. ¿Cómo llegamos a perder la fe?
en el Dios creador. ¿Qué pensás, Mica? Yo creo que como cristianos podemos llegar a perder la fe. Yo pienso en mí, ¿no? Vos podés pensar en tu propia vida espiritual. Cuando nos enfocamos mucho en nuestras propias tristezas, y sumado a que yo pienso, vuelvo repitiendo, en mi experiencia, esos días capaz estoy pasando por situación donde no estoy orando mucho o no estoy conectándome con Dios y me enfoco por demás en las tristezas y empiezo cada vez a perder más la fe, como si fuera un fuego que se va como apagando, porque uno no es como que de la nada, o que estaba súper bien con Dios y mi relación espiritual estaba súper fuerte, y de la nada, bueno, voy a dejar todo, ya no creo más en el Señor, como muy drástico, ¿no? No creo que a la mayoría de la gente le pase eso, yo creo que lo más común es que sea lo más gradual, como de repente una cosa pequeña acá, otra cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá, y ese fuego del Espíritu Santo en la vida de uno se puede como que yo mismo le voy tirando tierra, le voy tirando arena, le voy tirando agua para que no esté más. Progresivo puede ser, sí, es difícil pensar que sea algo real, ¿no? Como apagar y prender como un interruptor, como que se prende la fe o se apaga la fe. Me venía a la mente mientras hablabas Romanos capítulo 10 versículo 17, que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe viene por escuchar la Biblia y por escuchar, y el escuchar de la palabra de Dios. Escuchar también puede ser leer. En este tiempo que se escribió Romanos, era muy común que en las sinagogas tengan unos rollos escritos especialmente del Antiguo Testamento, que se abran los rollos, que un líder pueda leer, y que un líder o la persona que le daban para leer, que lea, y que las personas escuchen de la palabra de Dios. Por eso está relacionado a este versículo que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hoy, gracias a Dios, hay Biblia, tenemos gratis en los celulares, podemos escuchar, podemos leer, podemos ver películas, series y tantas cosas. La cosa es relacionarnos con la palabra de Dios. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo podemos perder la fe en Dios? Y si enfocamos de cómo podemos tener más fe en Dios, podemos pensar, bueno, relacionándonos más con la palabra de Dios, con la Biblia. Y como vimos en algún punto anterior, que esto está muy relacionado con una experiencia personal. Una experiencia viva con Dios. Hoy leía la frase de ¿qué son mis problemas para un Dios que tiene Génesis 1 en su currículum? y podemos ver en Génesis 1 Dios creando nuestro mundo. Podemos ver en el Nuevo Testamento Dios, Jesús diciendo, sé limpio, quiero. Y el Señor con su palabra hizo tantas cosas, como dice esa frase, que tiene Génesis 1 en su currículum, que son mis problemas para ese Dios que lo puede resolver. Y creo que a veces también está relacionado esto con perder la fe, porque nos vamos olvidando de quién es ese Dios y va pasando de a poco, ¿no? Entonces lo que decís, que podamos todos los días reforzar nuestra relación con Dios, recordando cómo es Él a través de su palabra. Así que nos animamos a buscar más a Dios en su palabra para aumentar la fe. Tenemos una última pregunta. La última pregunta dice, ¿es difícil vivir un cristianismo sin Cristo? ¿Qué piensan? ¿Qué pensás? Un cristianismo sin Cristo. Y está media para mí, que depende mucho del concepto que cada uno tenga de cristiano, ¿no? De cada uno de los que están participando del video. ¿Qué conceptos tenemos de cristiano?
si ese tiene una relación solo, porque una cosa es lo que diga el diccionario y otra cosa es lo que cada uno crea, ¿no? Si el cristiano tiene que ver algo con creer en Dios, con saber las cosas de Dios, con conocer o con vivir una vida con Cristo, o eso lo bueno, soy cristiano porque me bautizaron en la iglesia de chiquito, pero nunca voy a la iglesia y todo bien, reconozco a Dios, pero hago mi vida y cada tanto me acuerdo de Dios. Creo que depende mucho cuál es el concepto que uno tenga de cristiano. Yo pienso, ya sea que creamos como alguien, un activo, ponerle activo cristiano que va a la iglesia y tiene actividades en la iglesia, incluso puede ser un líder de iglesia, estar predicando, liderando grupos de jóvenes o muchas cosas, ¿no? Pero vivir tu religión o tu religiosidad o tu vida en esto que estoy describiendo sin Jesús, ¿es posible algo así? Yo creo que de ser posible, es posible, pero no es lo que Dios quiere, porque ¿quién puede saber qué es lo que está pasando en mi corazón ahora? Vos no sabés si yo estoy siendo sincera al decir estas palabras o no, qué es lo que hice esta mañana, si pedí perdón al Señor o no por mis errores. Nosotros no podemos, vemos cara, como dice el dicho, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos, y todos podemos aparentar algo y usar máscaras, ¿no? Pero Dios no quiere que sea así, Dios quiere que seamos transparentes, y creo que no es difícil vivir un tipo de vida que parezca religiosa, que parezca perfecta sin Jesús, porque se puede aparentar y todos podemos aparentar algo que no somos. Sí, pensando en un cristianismo como de conocimiento, de conocer es muy fácil, ¿no? Conocer, estudiar también la Biblia, incluso sin oración, como un libro más y ser incrédulo. Se me viene a la mente alguna persona que hablé y que podía leer la Biblia tranquilo, pero parecía que leía para buscar errores y no con oración, con esa humildad ante Dios, ¿no? Y si es por conocer, también Satanás conoce un montón más que nosotros y no acepta a Jesús como Salvador. Ahí está la diferencia, ¿no? Esa relación personal con Dios. Otra cosa que estaba pensando por ahí, vivir este cristianismo de conocimiento sin Cristo, quizás puede pasar a varios líderes, incluso religiosos, y una de las cosas que Satanás puede usar es cargarnos de tanta actividad, ¿no? De domingo a domingo, capaz que tanta actividad, incluso cosas buenas, cosas de la iglesia, pero al haber tanta actividad, capaz no se aparta un tiempo significativo para una relación con Dios, una relación con la familia, y por ahí Satanás puede planear eso, ¿no? Bueno, acepta a Cristo, bueno, le damos cargar actividades y bueno, que descuide su relación personal con Dios y la familia, pero que esté en la iglesia. Que esté en la iglesia el sábado, el domingo, el martes, el viernes, todos los días que sea. Bueno, y ahí es cuestión mucho de prioridades, ¿no? Creemos bíblicamente que siempre está primero Dios, y después tiene que ver mucho el amor con uno mismo para amar después a la familia, a los seres queridos, y después está el trabajo, ¿no? El punto es el enfoque que le damos a nuestra vida religiosa, ¿no? Y si perdemos el enfoque de nuestra vida espiritual, el enfoque tiene que ser Jesús. O en el sábado que mencionaba al principio, el enfoque tiene que ser Jesús. Que todo lo que hagamos en nuestra vida, el enfoque tiene que ser Jesús. Y si nos desenfocamos, capaz que los que usan anteojos me pueden entender, porque a veces uno cuando no usa los anteojos, ahora no estoy usando los anteojos, a veces ve medio borroso, medio que no se ve muy bien.
pero cuando te pones los anteojos y ves las cosas bien, es otra cosa. Sí. Y cuando nosotros nos desenfocamos en nuestra vida espiritual, todo se vuelve borroso, las cosas no son lo que realmente son. Pero cuando nos enfocamos en Jesús, nos enfocamos en lo importante, en su gracia, en el amor, en Jesús, cuando nos enfocamos en Cristo, todo lo demás se puede ver más claramente. Totalmente, podemos entender con más amor los mandamientos y otros temas de la Biblia como profecía, santuario, un montón de cosas de creencias, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Cómo fuimos creados, todas las creencias bíblicas podemos entender como Jesús siendo el centro, su amor siendo el centro, y ahí cambia totalmente el enfoque. Por eso es tan importante lo que habla Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice que fijemos nuestros ojos en Jesús. Y cuando uno fija los ojos en Jesús, entonces Jesús pasa a ser el centro de todas las doctrinas, y nunca vamos a poner una doctrina por arriba de Jesús, y entonces eso nos lleva a siempre a hablar una doctrina con amor, a entender cómo Jesús es el centro. Y si hablamos del sábado, bueno, ¿cómo es Jesús el Señor del sábado? Si hablamos que Jesús va a volver, bueno, ¿cómo eso se relaciona con Jesús? Bueno, Jesús viene a salvar a los que le aceptaron. Si hablamos de creación, vemos cómo relacionamos con Jesús. Jesús nos ama y hizo criaturas para amar, para vivir en relación, en comunión, para darles también felicidad, y así un montón de cosas podemos sacar de cada creencia cuando vemos a Jesús como el centro. Uh-huh. Y me gustaría terminar, si quieres buscar ahí Salmo 107, que es uno de los textos de la semana, que es realmente hermoso si tenés tiempo en algún momento. Bueno, siempre tenés tiempo, ¿no? Pero siempre tenemos tiempo, pero si en algún momento querés... ¿Cómo lo usamos, no? Ese es cómo lo usamos. Si querés hacerte el tiempo de leerlo, creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. ¿Salmos? Salmo 107, que habla de alabar a Dios por lo que hizo en nuestra vida. Dice, den gracias a Dios porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. Señor, socorro, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Qué hermoso esa ilustración, y no sé si te sentís identificado. Yo me siento identificada, ¿no? Como alguien que iba por el desierto y pidió socorro y el Señor la rescató. Amén, alabado sea Dios. ¿Te parece que oremos ahí donde estás? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, porque podemos leer la Biblia, porque podemos reflexionar. Gracias, Padre, porque estás con nosotros, porque estás con las personas que están viendo este video. En este momento, Señor, quiero pedirte que tus ángeles los sigan acompañando y que tu Espíritu Santo pueda estar en el corazón de cada persona que ahora te está aceptando, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a poder conocerte más, no dejarnos llevar por lo que otros digan, sino tener una experiencia viva contigo, Señor. Ayúdanos a entregarte la vida. Queremos darte todo, Señor. Y te alabamos por tus bendiciones, te alabamos por rescatarnos de ese desierto. Te alabamos por todo lo que haces por nosotros, por cada bendición que a veces ni nos damos cuenta, Señor. Gracias por todo eso. Gracias por este momento, gracias porque podemos orar, y te encomendamos nuestras vidas y las vidas de las personas que están viendo este video, que te están aceptando ahora, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Nos vemos.
¿Quieres que empiece yo? Hola, bienvenidos a un nuevo video de esta semana. ¿Cómo? 3, 2, 1, fuego.